Hola, hola Venezuela. Allí el Monte Roraima, la formación geológica más antigua del mundo y se encuentra en Venezuela, Dair. Sí, a 2.000 millones de años se remonta esta formación geológica y es el punto más alto de la cadena de tepuyes de la Sierra de Pacaraima en América del Sur. Qué hermosura. Amigos, ¿cómo están? Feliz día, 6 de la mañana, 6 minutos. Qué gusto acompañarles el día de hoy, viernes 20 de febrero del año 2026. Equipo listo para compartir con ustedes hasta las 7 de la mañana, cargados de información, de entrevistas, de reportes de las condiciones climáticas y todo esto en una hora de programa. Iniciamos saludando a nuestro equipo técnico. Además, hoy es día del camarógrafo. Iniciamos saludando en la cámara 1 al señor Ángel Reyes con esa sonrisa particular. Hola, ¿cómo está? Buenos días, señor Ángel. En la cámara 2 se encuentra nuestro compañero de labores, Luis Ramírez está en la cámara 2. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Y en la cámara 3 nada más y nada menos que el señor Rolando Sarría, mejor conocido como Grande. Rolando. Y Víctor Suárez nos acompaña en la grúa. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Víctor tiene frío. En el control del estudio, ¿quién nos acompaña? El señor Johan Baez. Saludos, Johan. Sí. Mira, ¿sabes que quiero saludar a alguien que está en el estudio? Me va a ayudar el señor Ángel Reyes, creo que es posible. Gledis, está aquí Gledis, acércate. Gledis es del equipo de protocolo de Venezolana de Televisión. Gledis nos recibe todas las mañanas. Ahí no te ves, Gledis. Gledis, no, se ve la sonrisa, sombra. se ve la sonrisa de Gledis. Gledis, buenos días. Niña. ¿Hasta cuándo vas a crecer, Gledis? Le dije ya para, Gledis. De verdad, favor. ¿quiere llegar al tamaño de Grande? Más o menos. Está cerquita, está por cerquita. ahí, por esos lados. Sí, 6 de la mañana, 8 minutos. Amigos, compartimos con ustedes esta hora publicidad. Al aire es una presentación de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora IAEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. 20 de febrero del año 2026, tal día como hoy en el año 1814, el prócer de la independencia de Venezuela y general en jefe José Félix Rivas anunció la batalla de Charallave, acontecimiento en el que triunfó el pueblo sobre las tropas realistas Francisco Rosete en su cuartel general. 6 de la mañana, 8 minutos y pasamos a revisar titulares, chequeamos medios nacionales e internacionales y lo más importante destacado a esta hora. Vamos a iniciar con banca y negocios. Estados Unidos dice que empresas petroleras deben pagar impuestos y tasas locales al gobierno de Venezuela. Esta información fue presentada durante esta semana. Indicaron que las empresas que operan en el sector petrolero venezolano deben pagar impuestos, permisos y tasas locales al gobierno de Venezuela. Pasamos al Correo del Orinoco. Inspeccionan avances de la Escuela de Formación Campesina en el estado Aragua. En una jornada de supervisión técnica, el vicepresidente de Obras Públicas y Servicios, Jorge Márquez, constató los avances de la construcción de la Escuela de Formación Campesina ubicada en el estado Aragua. Radio Miraflores, Héctor Rodríguez insta a las misiones a fortalecer la unidad y la conciencia durante un encuentro con representantes de las misiones y grandes misiones de nueva generación en la ciudad capital. El vicepresidente alertó sobre las pretensiones de grupos extremistas y poderes fácticos de imponer modelos de control social ajenos a la realidad territorial. Pasamos al portal del Universal. Presidente encargado Delcy Rodríguez. Visitas internacionales a Venezuela prometen grandes inversiones en motores productivos. Recalcó que los circuitos económicos comunales están destinados a romper el bloqueo económico. Diario Vea, por unanimidad sancionada ley de amnistía a las 8:14 de la noche de este jueves 19 de febrero. Quedó sancionada la ley de amnistía para la convivencia democrática. La norma fue aprobada de manera unánime por la Asamblea Nacional luego de un intenso debate. Pasamos a Hispan TV. Irán asume vicepresidencia del Comité de Carta de la ONU. Irán ha sido elegido vicepresidenta del Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y miembro de su buró en una votación formal este jueves en Nueva York.
Y pasamos al portal de Venezolana de Televisión para ampliar esta información que titula Proyectos del Poder Popular priorizan con 67% la transformación de ciudades humanas. En una jornada de trabajo territorial, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó una visita a la comuna Guaycamacuto Bicentenario, ubicada en el barrio El Limón, en el municipio Libertador de Caracas. El objetivo del encuentro fue conocer a primera mano las experiencias organizativas en materia productiva, educativa, política y social que se desarrollan en el eje Caracas-La Guaira. Durante el recorrido, la mandataria encargada informó que el país se prepara para la primera consulta popular de este 2026, calificándola como un ejercicio fundamental de la democracia del pueblo venezolano, y comunicó que más de 36.000 proyectos comunales ya han sido cargados en la plataforma gestionada por la Sala Nacional del Sistema de Gobierno Popular. En relación a la planificación estratégica del Estado, Rodríguez anunció que el 67% de los proyectos populares seleccionados en los circuitos comunales serán destinados a la segunda transformación del Plan de la Patria de las 7 grandes transformaciones, bloque dedicado específicamente a las ciudades humanas para el buen vivir. Por su parte, señaló que el 33% restante de la inversión y el esfuerzo comunal estarán centrados en la primera transformación, la cual se enfoca en la modernización económica y en los métodos de producción, diversificación de las exportaciones y creación de un nuevo modelo productivo exportador. La mandataria encargada resaltó la importancia de que los ciudadanos sean partícipes activos en todos los procesos de desarrollo, desde la base organizativa hasta la toma de decisiones. Dijo, el destino de las transformaciones que necesita el país, como económica, ciudad humana, para los servicios, para la seguridad ciudadana, el sistema de protección social, las misiones de transformación en la organización política de las comunas. Esta información está reseñada en el portal de Venezolana de Televisión, además acompañado de imágenes de parte de lo que fue la actividad del día de ayer. Ahora vamos a compartir con ustedes imágenes, pero de una actividad que se desarrolló en el estado Bolívar con la corporación Juntos Todo es Posible, en un despliegue que ellos vienen realizando. Se llevó a cabo allí una jornada de inspección en la parroquia Pijiguao, en el municipio cedeño, en el estado Bolívar. Allí avanza el proyecto de rehabilitación y mantenimiento de redes eléctricas de los circuitos Palomo y Cedeño CD, una obra esperada durante décadas por las comunidades indígenas y criollas de la zona. Durante el recorrido se constató que el circuito Palomo presenta el 30% de avance, mientras que el circuito Cedeño CD alcanza ya el 60% gracias a la instalación progresiva de líneas, postes, transformadores y el sistema de conexión destinados a garantizar un servicio eléctrico estable y seguro para más de 15.000 habitantes. Las comunidades indígenas y consejos comunales agradecieron la presencia técnica e institucional, destacaron que por primera vez se sienten acompañados con acompañamiento directo y soluciones estructurales para el bienestar de la zona. 6 de la mañana, 13 minutos, nos corresponde hacer la primera pausa esta hora en el programa al aire y los vamos a dejar con el siguiente tema musical. Reinaldo Acuña interpreta Cuando destila el rocío. Ya regresamos, Venezuela. Con la BDV App del Banco de Venezuela, todo lo resuelves desde tu celular. Paga al instante con pago móvil BDV QR, divide la cuenta entre amigos con pagos compartidos y disfruta de la tecnología Access Pay, pagando desde tu teléfono al punto de venta, desde cualquier banco. Haz tus operaciones cómoda e inmediata desde donde estés. Descarga la BDV App y lleva el banco número 1 en tus manos. 6 de la mañana, 18 minutos. De vuelta con ustedes al aire a través de la señal de Venezolana de Televisión desde las diferentes emisoras aliadas, a quienes saludamos de inmediato. Hoy corresponde al turno quienes sintonizan desde el estado de Yaracuy y lo hacen a través de Nirgüeño 88.3. Radio Arobella 98.3. En el estado Zulia, Corpo Zulia 95.1. Acción 100.1. Alégrate 95.9. Sensacionalísima 105.3. Independencia 97.3. Turística 96.9. Sur TV. En el estado Barinas, Azucarera 97.9. En Caracas Radio Sensación 830 AM. Y también BTV Radio 99.5 FM Estéreo. Y ya está listo el general Reydi Zambrano, el presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC. Nos cuenta cómo estarán las condiciones climáticas para este viernes 20 de febrero del año 2026. General, buenos días. Buenos días para nuestra hermosa Venezuela. Hoy viernes 20 de febrero de 2026. Mi mapa de Venezuela tiene nuestra Guayana Esequiba. Venezuela amanece con nubosidad parcial a despejada en gran parte del territorio.
Aún así, se espera desarrollo con mantos nubosos de tipo estratiforme, acompañados de lluvias o lloviznas dispersas al norte de nuestra Guayana Esequiba, del Tamacuro, Amazonas, Miranda, Falcón. Gracias al general Reydi Zambrano, presidente de INAMEP, gran parte del país, bueno, ya estamos en la época del verano, así que mucha precaución a quienes viajen en las vías para evitar los incendios forestales en gran parte del territorio nacional. Sí, tenemos contacto telefónico a esta hora, videollamada, nos confirma si ya está en línea telefónica para darle la bienvenida, porque hoy vamos a estar compartiendo con el doctor José Ernesto Icovy, que es abogado, ex fiscal del Ministerio Público, es decano de la Escuela de Derecho de la UCSAR, la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, y va a conversar con nosotros justamente acerca de la aprobación el día de ayer de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Doctor, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana, 6:20 minutos. Vamos a iniciar con la pregunta para aprovechar al máximo el tiempo. Sí. Doctor, y está relacionado con el alcance de este instrumento legal y el impacto que tiene desde el punto de vista desde el derecho constitucional. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, Dair. Gracias, Pedro, por la invitación. Sí, efectivamente, el tema referido a la amnistía como una especie de, si se quiere, de decreto de gracia o soberana clemencia, como se le entiende, desde sus inicios, prácticamente desde el 403 en el derecho romano, lo que conlleva es a una herramienta jurídica para tener, como se ha dicho, un reinicio social, es decir, un encuentro, un olvido, como su palabra lo indica. En el día viene la palabra amnestia, que significa olvido, de ciertos conflictos civiles de manera general, para que pueda tener encuentros de pacificación, encuentros de paz, excesivamente pasar la página, siempre y cuando, como lo establece el artículo 29 de nuestra Constitución, sea respetuosa esta ley, como lo efecto lo es, del tema de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, porque es la única sección a nivel constitucional que no permite que ciertos hechos punibles sean sometidos bajo el tema de la figura de la amnistía. Okay. En estos momentos actuales, obviamente que esto se convierte en una herramienta fundamental, más allá del tema, si se quiere, ortodoxo, de algunos sectores, inclusive académicos, bajo posturas personales o sesgadas, o sea, que lo que buscan es, en cierta forma, satanizar este instrumento, sin olvidar que lo que él mismo busca es un tema de encuentro a conflictos sociales generados dentro de nuestra propia sociedad por diversas circunstancias, y que es un paso, un reinicio desde el punto de vista societario para poder evolucionar en conflictos sociales que han mantenido a la sociedad en tensión. Ahora, profesor, esta es la tercera ley que se aprueba durante los últimos años. ¿Cree que durante los últimos 20 años la tercera ley de amnistía que se logra en Venezuela? ¿Cree que esto pudiera dar pues a que se mantenga el clima de paz y que quienes deseen hacer política lo hagan bajo los términos democráticos? Y no interesante, pero tú dices una palabra importante: quien quiere hacer política dentro del carácter democrático. Las leyes de amnistía son actos políticos, pero esos actos políticos bajo leyes de amnistía son juridificados, o sea, tienen que estar con carácter de juridicidad, ¿ok? En ese sentido, tiene una nueva oportunidad todos los factores democráticos que tengan que hacen vida política del país, de poder, lo que yo llamo, reiniciarse dentro de los canales constitucionales, dentro de los canales democráticos, para hacer política sin estar en el conflicto de tensión, de agresión política, de discriminación, o lo que algunos llaman persecución, o en estar envueltos en temas penales que obviamente agotan, desgastan, y que lo que no traen efectos positivos, porque entonces la sociedad democrática no avanza y está en un punto de estancamiento, porque está la conflictividad. ¿Qué es lo que busca esta ley general? A diferencia del indulto,
lo podemos entender como un perdón individual. Entonces, ahí es otro punto. No debe confundirse como que se quiere indultar ciertos delitos que se contravienen derechos humanos. Eso no está planteado en la ley, por supuesto. Es respetuoso a lo que establece el artículo 29 constitucional, el tema de la excepción, que no están sometidos bajo esos efectos lo que tenga que ver con derechos humanos o de lesa humanidad, porque no pueden ser amnistiados. Eso está más que claro. La Constitución normativa así lo establece desde el 99, y que va a ser una herramienta para que se haga, o mejor dicho, se abra una nueva página política, ahí sí entramos en el campo de la política, para que la hagan de manera por los canales democráticos. Ahora, doctor, ese beneficio es irreversible, tomando un poco en cuenta lo que la pregunta que formulaba Yajure, es decir, si alguna persona que ya ha sido beneficiada por esta ley de amnistía recurre en una situación similar, ¿qué ocurriría desde el punto de vista legal? Cuando se aplica para el efecto de la ley de amnistía, como lo establece el mismo artículo 104 del Código Penal y el mismo artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal, la amnistía es una causa de extinción de responsabilidad penal. Y a tu vez se entiende, conforme al Código Orgánico Procesal Penal, como una extinción de la acción penal bajo los motivos por los cuales fue dictada. La amnistía borra, olvida el hecho punible cometido. Es decir, la amnistía consiste en esa renuncia que tiene el Estado al castigo por determinados delitos cometidos. Ahora bien, es una competencia de la Asamblea Nacional, como ustedes lo entienden, decretarla conforme al artículo 187, numeral 5 de la Constitución. ¿Y qué efecto tiene la ley de amnistía? Borrar el delito y las consecuencias penales que esto trae. Inclusive, elimina el tema de los antecedentes bajo esos efectos. Entonces, eso plantea también problemas de derecho intertemporal a efectos ex nunc en lo adelante. Eso tampoco implica que va a estar la amnistía los hechos futuros o delitos cometidos que pueda tener una persona que ha sido beneficiada bajo un momento determinado por esta ley. ¿Me explico? Doctor, gracias por acompañarnos. El tiempo se nos hizo cortito, quedaron por allí preguntas. Eso queda abierto para que luego nos acompañe en el estudio y podamos... Vamos a invitarlo para que nos acompañe aquí en el estudio. Para poder... Interesante. Sí. La explicación de cada uno de estos artículos, además de el nuevo rol que tiene la Asamblea Nacional. Correcto. 6 de la mañana, 27 minutos. Agradecemos entonces al doctor Ernesto Ikovic, abogado, que nos acompañó en esta oportunidad. Vamos a hacer la pausa. Al regreso vamos a estar compartiendo con Domingo Medina, es analista político, es profesor universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el programa de formación de estudios políticos y de gobierno, y con él también vamos a revisar justamente la aprobación de este instrumento legal desde el punto de vista político. Vamos a hacer la pausa con el siguiente tema musical. Ya, vamos con Nino Segarra y Norberto Vélez, Porque te amo. Comienza cuando decides estudiar en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa UCSAR. Te ofrecemos Derecho, Comunicación Social, Psicología, Educación, Teología, Filosofía, Contaduría y Administración de Empresas. Tenemos más de 60 posgrados y convenios con universidades nacionales e internacionales. Además, el mejor curso de locución del país con acreditación nacional e internacional. Te esperamos. Somos la primera universidad de Venezuela. UCSAR y AEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Hola, hola Venezuela, saludos a la audiencia que está en sintonía del programa matutino que se escucha por radio y se ve por televisión. En esta parte del programa vamos a conversar con Domingo Medina. Él es analista político, profesor universitario de la Universidad Bolivariana de Venezuela, del programa de formación de estudios políticos. Además, es graduado también en Madrid, tiene estudios en Madrid. Sí. Y es politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela. Y por si fuera poco, es de Río Claro, Naguará. en el estado Lara. ¿Qué más? No nos llevan nada. Por favor, de todos esos títulos, es de Río Claro, gente. El mejor título, ciudadano de Río Claro, como decía el padre de la patria. El mejor título es el de ciudadano. Correcto. Claro, pero ¿cómo se está? le agrega ciudadano, chévere. nacido, criado en Río Claro. Bueno, como decían ustedes hace algún tiempo cuando tenían alguna cuña aquí, ser guaro me encanta. Eso, claro, ser guaro no, me pero encanta. somos guaros siempre. ¿Sabes qué? Yo digo que soy guaraqueña. Está muy bien. Sí, casi hice esa fusión porque de verdad yo me siento muy cómoda en Barquisimeto. Sí, correcto. Me siento como en casa. Es un sitio muy sabroso para vivir, además. Es allí en cierto. Lara.
en general en el estado Lara. Sí, con cafecito de Río Claro, no es de Río Claro, pero... Bueno, no es como Pero igual Araure. de sabroso. No es como Araure o como Acarigua, como decía alguien por allí. Acarigua es como Nueva York. Ah, cierto. Bueno, vamos a hablar de la ley de amnistía para la convivencia democrática. Lo conversábamos hace algunos minutos Correcto. con el doctor, que además abogado especialista en Derecho Constitucional, y bueno, le da un toque bastante jurídico al instrumento. Y lo queremos traer, profesor, con usted desde el punto de vista, desde el análisis político que tiene el instrumento legal, y luego de ser aprobado, quizás cuáles son esos detalles que vale la pena compartir con la audiencia el día de hoy, que también le van a permitir pues tener otra óptica de este Muy bien. instrumento legal. Sí, bueno, lo primero que debemos decir es que, bueno, un día de esperanza y de alegría para toda Venezuela, la aprobación de este instrumento, además una amplitud enorme, se están amnistiando, están bajo el objeto de aplicación de esta ley, sucesos desde 1999 hasta que salga la Gaceta, ¿no? Que sea publicada la Gaceta Oficial. Eso da cuenta de la grandeza de la revolución bolivariana, del gobierno bolivariano, que por otra parte está amnistiando delitos o la comisión de delitos durante todo el periodo del chavismo. Es decir, que prácticamente no hemos tenido un momento de descanso durante esta etapa, Es ¿no? la tercera ley de amnistía. Ahora, Correcto. viendo el cronograma desde la primera que fue todo el programa de amnistías que se han registrado, que se han aprobado en Venezuela. El primero fue decretado por el padre de la patria, Simón Bolívar, allá en Trujillo. Luego han pasado otros, y lo más reciente, durante el gobierno de Caldera, que llamó a la pacificación. Y luego Hugo Chávez, tanto el primer gobierno de Caldera como el segundo, fue el único presidente de la Cuarta República que llamó a la pacificación y dio amnistía a los presos. Sí, correcto. Bueno, de la Cuarta República, digamos, creo que conviene hacer una precisión allí, ¿no? Porque en principio la Cuarta República comienza en 1830. Ok, pero los últimos pero años del de la punto cuarta. fijismo, digamos. Del punto Entonces, sí, Sí, efectivamente porque fue anteriormente Caldera. lo había dado también que estuvo después de Gómez. Correcto. Eleazar López Contreras. Eleazar López Contreras. que López acabó con Contreras, la y al rotonda. finalizar la Guerra Federal también hubo unos procesos Claro, de amnistía, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que tienes razón, porque en esta etapa del puntofijismo, además que fue un proceso, o una etapa más que un proceso, bastante convulsa políticamente, además los sectores de izquierda, todos conocemos las prácticas horribles que se hicieron durante esa etapa, los desaparecidos, la persecución a los guerrilleros, etcétera, etcétera. Sorprende que no haya habido más procesos de ese estilo durante esa etapa del puntofijismo, ¿no? Que abarca 40 años. Y mientras que, como tú mencionabas bien, en la etapa del chavismo, 27 años, 25 para redondear, digamos, 3 procesos de amnistía, ¿no? Eso, bueno, de alguna Ahora, manera... ¿qué marca, un momento, yo ¿qué marca la diferencia en esos procesos de amnistía con este? ¿Cuál es ese elemento que diferencia lo que se está haciendo en este momento? ¿Con los del chavismo, dices tú, o Con los anteriores. con todos los anteriores? Con todos los que se han desarrollado. Bueno, creo que estamos, como dije al principio, como dijo la presidenta, y también lo ha dicho el presidente Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, estamos en digamos, esta ley recoge lo que ha sido un anhelo de la sociedad venezolana, de comenzar a tener una vida en paz, como se ha dicho además en el marco de la discusión de la ley, en el entendido de que la paz es un requisito indispensable para la convivencia de los ciudadanos y para el desarrollo económico del país, porque sin paz, o sea, sin esa tranquilidad para los sectores económicos, para los sectores sociales, para los sectores culturales, es imposible desarrollar la vida que cada uno está llamado a desarrollar. Pero ¿sabes qué? Me preocupa mucho, profesor, porque la hemos vivido durante muchos años. Repito nuevamente lo de la última etapa de la Cuarta República. El doctor Rafael Caldera dio amnistía a los presos. En aquella oportunidad, la izquierda bajó de las montañas y se fue a buscar el voto popular. Correcto. Pero acá, durante el chavismo, ya han aprobado 3 leyes. Y
este brazo político que tenemos de la oposición venezolana parece que no busca el carril de la democracia. Claro, que ese es el grave problema que, como decía Bolívar, por cada perdón, cada traición. Correcto. Exacto, correcto. como qué garantía ¿Qué existe garantía de existe que, para que en esta oportunidad se de agarren que el carril cambien democrático? realmente? Bueno, yo la- creo que, fíjate, por lo menos los factores de oposición que están representados en la Asamblea Nacional, que, bueno, a pesar de que sea un sector minoritario, tiene una fuerza social detrás, no deja de ser importante que ese sector haya dejado justamente las vías extraconstitucionales para acceder al poder y se haya sentado y haya accedido a participar políticamente, respetando las leyes de juego y la Constitución en primer lugar, y que haya obtenido representación allí en la Asamblea Nacional. No ha sido un proceso fácil llevar a esos sectores a abandonar el extremismo que representan. Bueno, no quiero mencionar a otras personas que Claro. incluso están Sí. fuera de Venezuela, pero que incluso en el marco de la discusión de esta ley de amnistía siguen, digamos, insistiendo en sus procesos de ataque contra el gobierno nacional, de ataque contra el Estado venezolano, apoyando la invasión y los bombardeos contra Venezuela. Es decir, digamos, son, en términos de los abogados, son contumaces en su conducta. Y el hecho de que estos sectores que estén representados allí en la Asamblea, insisto, son minoritarios, pero que en todo caso terminaron aprobando con el voto de todos ellos, se aprobó la ley de manera unánime, es un triunfo para la sociedad venezolana en general. No es un triunfo del chavismo ni un triunfo del presidente de la Asamblea Nacional, sino que es un triunfo de toda nuestra sociedad. Fíjense, tenemos que hacer la pausa 6 de la mañana, 40 minutos. Vamos a hacer la pausa a esta hora. El profesor Domingo Medina va a continuar con nosotros luego de la pausa. Es politólogo, es egresado de la Universidad Central de Venezuela, además es profesor universitario también, y vamos a seguir conversando acerca de este tema. Si quiere participar, lo puede hacer. Nuestra cuenta es @alaire_contigo y estamos conectados en vivo desde allí. Hacemos la pausa, Yajure, ¿con qué tema? Vamos con Juan Luis Guerra. Todo tiene su Te tiempo. la sabes. Todo Tiene su hora. Todo Te tiene iba a su decir, tiempo. pídela cantando, pero... Me preguntas cómo. Amigos, de vuelta con ustedes, 6 de la mañana, 45 minutos al aire a través de la señal de Venezolana de Televisión y desde las diferentes emisoras aliadas en todo el territorio nacional. También conectados con ustedes vía live a través de la cuenta al aire contigo, conversando con el profesor Domingo Medina, politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario. Profesor, algunos dirigentes políticos de oposición, además, bueno, participando el día de ayer dentro de la Asamblea Nacional y haciendo pues uso de su voto para aprobar, se han referido a la ley de amnistía como una ley que va orientada a la reconciliación. ¿Hasta qué punto este es un término adecuado para llamar esta ley? Bueno, yo creo que sí. Digamos, si consideramos que durante estos casi 25, un poquito más de años, estos factores extremistas han promovido la violencia, han generado fracturas en la sociedad venezolana, es necesario, digamos, este proceso de reconciliación para que nos encontremos. Para nadie es un secreto que incluso en algunas familias ha habido rupturas por temas políticos y creo que esta ley puede avanzar en ese sentido, ¿no? El reconocimiento de todo lo que se ha hecho en contra del Estado, en contra de la sociedad venezolana, más allá de que sea en contra de un partido político, de un gobierno en específico, que ha sido así durante toda esta etapa. Creo que abre las puertas para esos procesos de encuentro entre familias y entre comunidades, ¿no? que han estado más o menos rotas. Ahora, ¿qué papel fundamental pudiera hacer algunos dirigentes de la oposición para bajar un poco el odio que hay en las redes sociales? Porque Bueno. aún destilan odio, mayoritariamente quienes están fuera del país. Bueno, creo que tienen, los que están fuera del país, creo Claro. yo, digamos, yo no tengo mucha esperanza con estas Son personas. ¿no? irrecuperables. Sí, yo creo que, digamos, si podemos utilizar ese término, ¿no? Porque, como decía hace poco, son contumaces en su conducta, digamos, han celebrado la agresión contra Venezuela, siguen apoyando incluso que se profundice esta agresión. Están en contra de la flexibilización de las sanciones, como se dice ahora. Sí.
digamos, con ellos pareciera que no hay mucha esperanza. Sin embargo, bueno, La oposición sí tiene vocería para es- hacerle y llamado. para esta gente que tiene representación en la Asamblea Nacional, los dirigentes, aunque no tengan representación en la Asamblea Nacional, tienen un trabajo enorme. Digamos, el trabajo no se acaba con la aprobación de la ley, con levantar el brazo y decir, cuenten con mi voto para aprobar esta ley, sino justamente eso que tú mencionas, el contribuir a bajar el clima de crispación que ha caracterizado a Venezuela en estos veintitantos años. Es parte del trabajo de la oposición, por supuesto, una responsabilidad del gobierno nacional como gobierno de todo el país, de toda la nación, pero a la oposición le corresponde justamente bajar esos porque, niveles. porque Ahora- han sido ellos los que han Sí. llevado a esto a cometer Correcto. Ahora, delitos. ahora le consulto, ¿esta ley de amnistía o quienes se beneficiarían de esta ley de amnistía pueden retomar a la vida política, a la actividad política dentro del país? Sí, claro. O sea, todas las personas que están bajo el supuesto de aplicación de la ley tienen todos sus derechos intactos en ese sentido, ¿no? Porque justamente como explicaba el profesor en el segmento, en la entrevista anterior, eso significa anular todos los procesos, olvidar todos los procesos y no es como si el delito no hubiese existido, ¿no? Ahora, en ese sentido habría un tienen la capacidad, compromiso, ¿no? un compromiso es decir, un compromiso tras luego de ser amnistiados de entender además el reto que asumen Bueno, dentro de esta vida política. Desde el punto de vista ético, eso sería lo ideal, ¿no? O es lo ideal, una ley de amnistía, además, como estamos comentando, en el marco de un proceso de reconciliación que está llamado a ser, iniciar esta amnistía, eso debería ser, pero tú le preguntabas al profesor anterior qué pasa con estas personas si vuelven a reincidir, digamos. Bueno, lamentablemente para ellos la amnistía no cubre delitos futuros, entonces si vuelven a reincidir serán juzgados conforme al ordenamiento jurídico venezolano. Deseamos que no, yo creo que no va a ser y digamos apelamos no solamente a la altura de todos los dirigentes que están representados allí en la Asamblea, sino a todos los dirigentes políticos y sociales de Venezuela. Ahora, ante todo este panorama que se vive en nuestra Venezuela querida, ¿cómo es vista la democracia en nuestro país? Bueno, yo creo que probablemente sea una apreciación muy personal, pero es también parte de lo que uno va leyendo y justamente lo que te decía, ¿no? Que el amplio rango de esta ley, que abarca desde 1999 hasta el momento en que salga la ley publicada, implica el reconocimiento primero de que han sido 27 años en los cuales ha sido un acoso constante por vías extraconstitucionales contra la organización política de Venezuela. Pero por otra parte significa el reconocimiento de la fortaleza de la democracia venezolana, porque significa que a pesar de todos esos intentos no fue quebrada, en ningún momento se logró quebrar la voluntad del pueblo de Venezuela de tener el gobierno que tenemos, primero el comandante Chávez y después el presidente Maduro. Actualmente, bajo nuestra constitución, con la encargaduría de la presidenta Delcy Rodríguez, es decir, se mantiene, a pesar de todos estos ataques, incluyendo la agresión del 3 de enero, se mantiene un clima de paz, de tranquilidad y la continuidad institucional en Venezuela. Entonces creo que eso demuestra la fortaleza de nuestra democracia. Marca una nueva etapa para la política, la aprobación de este instrumento legal. Yo esperaría que sí, en el sentido de que este proceso de reconciliación y de encuentro y que los factores políticos que han estado o que en el pasado han caído en estas vías extraconstitucionales, estas vías violentas, extremistas, como dice la ley, dejen de lado estos mecanismos para acceder al poder y que se concentren en conformarse como una fuerza política que pueda tener opciones de poder, que es lo que deberían estar haciendo. Lecturas ante el mundo. Bueno, eso es un mensaje al mundo. Creo que desde el primer día, desde el mismo 3 de enero, ya se daba, incluso aquí en este mismo canal, yo veía a los reportes, se daba un fenómeno que no ha pasado en ningún momento, que a pesar de la agresión seguimos estando en paz, con tranquilidad, con la vía institucional. Pero con continuidad. Sí, también, profesor, habría que destacar que no por los hechos acaecidos el 3 de enero correcto, se dieron esto, sino que mucho antes de fin de claro, año. Correcto. Ya desde, incluso el 24 y el 31 de diciembre pasado, a mí me consta que el personal del Ministerio de Servicios Penitenciarios estuvo trabajando incluso hasta la madrugada de esos días, ya 25, ya 1 de enero, trabajando en la liberación de personas que estaban detenidas por distintas razones, ¿no? Digamos, es un proceso que ya venía. Probablemente
es mi opinión, probablemente este proceso de amnistía estaba en el marco de la nueva Asamblea Nacional, que justamente se instaló en enero de este año, el 5 de enero, y bueno, nos encontramos a principios de este año con esta agresión que lo que está sucediendo ahorita no podemos calificarlo de normal, pero por lo menos podemos decir que estamos transcurriendo sin que haya otro tipo de violencia, no se ha desatado el caos en Venezuela y seguimos manteniendo, como decía hace poco, la institucionalidad de Venezuela con la presidenta Delcy encargada de la presidencia de la República, valga la redundancia, pero nuevamente lo decimos en distintos espacios. Eso nos ha llevado a que podamos estar conversando nosotros hoy aquí en la mañana. Sobre Esto, este en tema, otras claro. condiciones no hubiese sido posible. ¿Este era el momento político o el momento político adecuado para una herramienta jurídica como esta? Yo creo que sí, yo creo que venía, insisto en que esa era una tarea que no podía asumir la Asamblea Nacional que finalizaba su periodo en el 5 de enero de este año, que esa la debía asumir la Asamblea Nacional que se estaba instalando ese día, junto con las otras propuestas que ya venía adelantando el presidente Nicolás Maduro desde el año pasado, como la reforma constitucional y otro tipo de instrumentos y de mecanismos que se estaban impulsando que por ahora han quedado, digamos, por la emergencia de lo que nos está sucediendo, por la situación que estamos viviendo, no se está trabajando en eso, pero ya se ha hablado, la presidenta lo ha hablado, el presidente Jorge Rodríguez ha hablado del paquete de leyes que implica el trabajo legislativo que va a tener esta Asamblea Nacional. Entonces, esta amnistía creo que habría estado justamente en ese paquete. Si pudiera hacer una fotografía del momento político que se vive en el país, ¿qué destacaría usted desde el análisis que como politólogo haría? Bueno, yo destacaría ahora mismo el hecho de que la oposición que está en la Asamblea Nacional, por lo menos, y los dirigentes de esa oposición se hayan sumado a través de la ley de amnistía, se hayan sumado al reconocimiento de la institucionalidad del país y se estén sumando a la convivencia democrática, a los mecanismos de paz. Además, no lo hemos comentado aquí, pero también es oportuno mencionar que no es solamente la ley de amnistía, sino la presidenta también creó un programa de convivencia democrática y paz, una comisión que dirige el ministro Villegas, que tiene 100 días, ya están trabajando en eso, tiene 100 días para presentar propuestas, no solamente desde el ámbito político, sino también económico, cultural, etcétera, que retomemos la vida pacífica de Venezuela, porque creo que eso es lo que nos va a permitir a nosotros crecer en todos esos ámbitos. Gracias por acompañarnos, profesor Domingo Medina, analista político, es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Además también hizo estudios avanzados en la Universidad Autónoma de Madrid. Esto nos lo contó Diana. Pero lo más importante de Lo él más importante de todo, claro, que ella jure. Nacido en Río Claro, Estado Lara. Estado Lara. Hoy aumentó la audiencia de nosotros en el Estado Lara, en Río Claro. ¿Por Y qué? allí ¿Por qué? madrugaron Porque también. está el profesor Domingo Medina con Y nosotros. porque ser guaro me encanta. Claro, también. Gracias por acompañarnos. A ustedes, Bienvenido siempre a este siempre un gusto. espacio. Profesor. Se levantó a las 5 de la mañana. ¿Sabe que todos los invitados cuando llegan a nosotros, buenos días, ¿a qué hora se levantó? El de ayer se levantó a las 4 de la mañana, el profesor a las 5, es decir, está más cerquita. 6 de la mañana, 55, amigos, nos despedimos en nombre de todo el equipo, compartimos con ustedes publicidad. Al aire fue una presentación de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y el Instituto de Altos Estudios en Educación Laboral y Liberadora, IAEL. Acreditamos saberes de alta calidad. Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.